no es eso, es que me da miedo el tiempo, es lo que más me hace sufrir, ver cómo pasan los días y los años sin que nada cambie. Ayer mismo éramos tú y yo, dos críos que veníamos aquí a fumar a escondidas los primeros pitillos, y hace ya 10 años. Sería horrible seguir así, subiendo y bajando la escalera, una escalera que no conduce a ningún sitio, haciendo trampas en el contador, aborreciendo el trabajo, perdiendo día tras día. Por eso hay que cortar por lo sano. Capítulo 1. Teatro español. Del siglo de oro a Buero y de ahí en adelante. Lo que hoy es el teatro español nace como un corral medieval para llevar a cabo pequeños espectáculos. Literatos que hoy son grandes clásicos estrenaron aquí sus obras. A principios del siglo XVI se llamaba Corral de la Pacheca, y hay que esperar a 1583 para que el llamado Corral del Príncipe abriera en este lugar sus puertas al público el 21 de septiembre. Pero al municipio parece no gustarle y deciden su derribo en el siglo XVIII, levantando un edificio cubierto al que llaman Coliseo del Príncipe. Moratín decía de él que era un indecente asilo de las musas españolas. Juan Bautista Sacchetti y Ventura Rodríguez son los arquitectos del edificio actual que inicia su andadura en 1746 con los llamados chorizos, público partidario de la Ilustración, a su vez enemigos de los panduros, que frecuentaban el Teatro de los Caños del Peral, y los polacos, del Teatro de la Cruz. Pero no acaban aquí sus avatares. Un incendio lo destruye en 1802 y lo reconstruye Juan de Villanueva, que retocó la fachada que aún se conservaba, convirtiéndose en la actual de traza neoclásica. A mediados del siglo XIX, el actor Julián Romea transforma casi totalmente el interior. Palcos, galerías de 4 pisos, el patio de butacas, instalación de gas para dar luz a la sala y escena, e incorpora el Café del Príncipe al teatro, para darle un mayor desahogo. En 1850 recibe su nombre actual, Teatro Español, ya que su dedicación era casi exclusiva para autores españoles. Pero los incendios siguen cebándose con este edificio hasta el extremo de que estuvo a punto de ser derruido. El pueblo de Madrid no lo permite y ante el clamor por este intento de derribo, Ramón Guerrero, el padre de Doña María, lo reconstruye, reabriéndose con ella en 1895. Hemos de esperar a 1933, durante la Segunda República, para que se convirtiese en Teatro Nacional. Así se mantuvo hasta la llegada de la democracia, cuando, como parece ser su sino, se produce un nuevo incendio, que propició su rehabilitación, volviendo en 1980 a estar en poder de su antiguo propietario, el Ayuntamiento de Madrid. Se incorporó entonces el edificio colindante, cuyo uso tiene diversas aplicaciones. En 1995 siguen las reformas, ya la número 14, y no acaban ahí, porque en el 2004 se vuelve a reabrir el foso de orquesta para poder representar espectáculos musicales. Este espacio, tal y como lo conocemos hoy, nos recuerda momentos inolvidables de la historia de Madrid. El 22 de noviembre del 2007, la ciudad de Madrid rindió homenaje a uno de sus grandes cómicos en este teatro. Tras el fallecimiento de Fernando Fernán Gómez, se instaló en las tablas del Español su capilla ardiente. Muchos ciudadanos de Madrid y compañeros de escena quisieron acompañarle en su despedida. Lope de Vega crea un modelo barroco de teatro, pero es Calderón de la Barca quien lo lleva a su culmen. Autor prolífico, de él se conocen 110 comedias, además de loas, autos sacramentales, entremeses y otras obras menores. Año 1600. Nace el siglo XVII y con él Pedro Calderón de la Barca, tercero de 5 hermanos.
Pronto destaca en sus estudios de gramática, latín, griego y teología en el Colegio de los Jesuitas de Madrid, hoy Instituto de San Isidro. Alcalá y Salamanca son las universidades que lo forman y donde recibe la graduación de Derecho Canónico y Civil, aunque no llega a ordenarse sacerdote como esperaba su padre. Le atrae más la vida militar y se inclina a la diversión, reyertas nocturnas y buena vida, lo que le enfrenta a su familia, especialmente a su padre. Esta situación se ve reflejada a veces en sus obras. En 1623 estrena su primera comedia, Amor, Honor y Poder, pero hubo de esperar hasta La Dama Duende para obtener su primer gran éxito. Cuando el aprecio por Lope de Vega va declinando, el propio rey Felipe IV comienza a encargar a Calderón obras para ser representadas en diversos teatros de Madrid, teatros como el Coliseo del Palacio del Buen Retiro. Es entonces cuando el pueblo de Madrid le reconoce como máximo dramaturgo. Sus piezas, representadas en los corrales de comedias, gustan cada vez más. Los moralistas de la época logran cerrar los corrales de comedia a mediados de los años 40. El teatro entra en crisis y con él también nuestro autor, crisis de la que sale tras ser ordenado sacerdote en 1651, cumpliendo así el antiguo deseo de su padre. Los autos sacramentales pasan a ser su prioridad, muy acordes por otra parte con su carácter dado a elucubraciones teológicas. En ellos brilla su talento y se convierte en el máximo representante de este género. 30 años después, en 1681, cumplidos los 81 años, muere. En el año 1949 se publica Historia de una escalera. En ella se muestra la vida diaria de 3 generaciones de una familia que vive en un cuarto piso y que durante 30 años lucha contra las adversidades. Abuelos, padres e hijos no logran superarlas, lo que les hace sentirse frustrados. Con esta historia, Buero Vallejo recibe el premio Lope de Vega en 1949 y se consagra como autor. Se estrena ese mismo año en el Teatro Español, bajo la dirección de Cayetano Luca de Tena y con una jovencísima María Jesús Valdés entre sus 18 actores de reparto. Y años más tarde, en 1968, en el Teatro Marquina de Madrid, dirigida por José Osuna. Otra de las cosas que no he sido capaz de hacer con nadie. ¿Por qué te avienes a discutir con semejante gentuza? Vete a lo tuyo. Una gentuza a la que usted no tiene derecho a hablar. Y no la hablo. Debería darle vergüenza. Porque usted tiene la culpa de todo esto. Yo. Sí. Usted, que ha sido siempre una zalamera y una entrometida. ¿Y usted qué ha sido? Una mosquita muerta, pero le salió mal la combinación. Estáis diciendo muchas tonterías. ¡Tú te callas! ¿Cree usted que se lo quité? ¡Se lo regalaría! Podríamos preguntarnos dónde estriba el éxito de esta obra escrita en apenas un mes. Alfonso Sastre nos da pistas cuando afirma: el autor, en los últimos 10 minutos, eleva su comedia dramática a cumbres de gran drama moderno. El telón cae sobre la evidencia de un gran autor, Antonio Buero Vallejo, en la primera línea de la renovación escénica española. 2 elementos se convierten en protagonistas: el espacio, agobiante escalera en la cual transcurren los hechos, y el inexorable paso del tiempo, que nos abruma al no poder detenerlo. Esto nos da una visión trágica de la vida, que nos atrapa y en la que de alguna manera todos nos sentimos implicados. Años más tarde, Juan Carlos Pérez de la Fuente elige esta obra para la reinauguración del Teatro María Guerrero. Con Historia de una escalera y con Buero yo tenía una relación inversa. La fundación, cuando él escribe y estrena la fundación, él hace unas declaraciones y deja algo escrito, unos documentos, dice: lo que tenía que contar ya lo he contado. Y yo creo que es verdad. Y mi relación con Buero fue primero la fundación y después Historia de una escalera. Mira, yo he sido en la Escuela de Arte Dramático uno de los grandes defensores de ese texto, mientras que ha habido gentes que han dicho que no es más que un sainete trágico. Yo creo que es una metáfora del tiempo y de la existencia humana. Buero, indudablemente, es un trágico español. Buero recoge todo el teatro existencial calderoniano y es un hombre que le duele España, pero que también reflexiona sobre la existencia y el paso del ser humano por esta tierra. Claro, y hay gente que ha querido ver simplemente, bueno, algún sainetito,
en el caso de Historia de una escalera. Y yo creía que no, pero Buero tenía miedo, mucho miedo. Miedo, yo creo, fíjate, y ahora con el paso del tiempo cada vez me doy cuenta más, Historia de una escalera es uno de los textos que se estudian en los colegios, pero el teatro sucede solo en un escenario, cuando la palabra, la letra impresa se desprende, habita en el ser llamado actor y se comunica al público. Cada vez, si yo le quería enfadar a Buero, le decía, ¿cuándo montamos Historia de una escalera? Y él se enfadaba, y lo entiendo también, porque decía que él había escrito mejores textos que Historia de una escalera. Es verdad, pero Historia de una escalera fue un impacto teatral. Primero fue un impacto en el jurado, que duda cabe, y aquel hombre condenado a muerte, con un seudónimo, había conseguido que el Ayuntamiento de Madrid, en el año 49, le diera el premio Lope de Vega y se estrenara la obra, ¿no? La obra fue un impacto. ¿Qué sucede? Que había que saber qué pasaba con ese texto ya en el siglo XXI, ¿no? Y hay una anécdota que la he contado muchas veces, pero es peculiar. Cuando faltaban 4 días para que Antonio Buero Vallejo muriera, Buero fue al María Guerrero a ver La visita de la vieja dama, y por animarle, porque iba en una silla de ruedas y le vi muy decaído, le dije en la puerta, ya cuando se marchaba, bueno, Antonio, ¿cuándo montamos Historia de una escalera? Y aquel día nos sorprendió. Iba su mujer con él y su hijo, y me dijo, yo me estoy muriendo, y ahora sí la vas a montar. Es una obra muy valiente para el tiempo en que se escribe, y es una metáfora de España, por supuesto. Las 2 últimas funciones, representaciones, que yo he visto de esas 2 obras son logradísimas. Logradísimas porque arrancan a Buero del contexto histórico, cotidiano, y convierten a Buero en un trágico universal, que es de lo que se trata. Total, que muere y se monta Historia de una escalera. Lo pasé muy mal, muy mal. La familia me lo hizo pasar mal, porque tenían mucho miedo. Yo creo que tenían miedo la destrucción del mito. Tenían miedo a que se escribiera, aquello fue un espejismo de la sociedad de la posguerra española, pero Historia de una escalera no es tanto. Y recuerdo la noche del estreno, yo tuve incluso más miedo que viviendo Buero cuando estrenamos La Fundación. Se representó durante 1 año y medio, y te puedo decir que esa obra sigue conmoviendo. Primero porque es materia española lo que hay allí, y es materia teatral. Buero se descubría como un gran autor en aquellos años oscuros y grises de la posguerra española, que no nos olvidemos que se hacía un teatro bastante frívolo, comedia, no se podía tocar el tema político, y aparece aquella escalera, símbolo también de España, tiene muchas lecturas, como el gran teatro existencial, ¿no? Para mí, le he tenido a Buero Vallejo y le seguiré teniendo un respeto tremendo. Me gustaría volver a montarlo. Creo que a Buero los directores le han tenido miedo, con razón, porque era muy peleón. Y a veces salía fuera de España, a muchos de los países del este, a ver montajes suyos y volvía encantado. Pero a los directores españoles les ataba demasiado corto. Yo creo que el gran teatro de Buero está por hacer. Creo que Buero, el día que libremente lleguen los directores sin tenerle, hay que tenerle mucho respeto, pero no hasta el punto de que te paralice una puesta en escena, ¿no? Para mí es el autor más importante de la segunda mitad del siglo XX. Creo que hay mucha hojarasca, hablaba mucho en sus textos, pero debajo de esos textos hay conflictos que van a ser eternos. La Fundación. Estrenábamos La Fundación en Oviedo y se estrenaba, yo no lo había visto, el show de Truman. Y la primera crítica que salió de aquella obra, viviendo Buero no la había visto todavía, se titulaba El show de Tomás. Yo me entró una taquicardia diciendo, me están poniendo verde, ¿no? Y dije, no es posible. Hablaban de esa película y decían, bueno, si Buero, es verdad, hubiera vivido en una Europa central, posiblemente estaría a la altura de Bertolt Brecht por un contenido que da, una metodología que da en su construcción dramatúrgica, ¿no? Que es, para mí, más importante que el distanciamiento, ¿no? Es primero el público, les mete a todo el público, a todo el auditorio, están locos con el protagonista y después lo distancia. Creo que estamos ante un autor fundamental. Pero, vuelvo a repetir, tienen que pasar por lo menos 50 años para que los directores libremente entren a sus textos, jueguen con ellos y nos va a sorprender.
Nos va a sorprender porque Buero era muy moderno, aunque hay quien dice que tenía, como se dijo de Galdós, cierto olor a cocido.